Leonardo da Vinci. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues la Mona Lisa, ¿verdad? O la Última Cena. Normal. Pero, ¿y si su faceta de artista, que era absolutamente genial, en realidad eclipsó su obra más importante? Hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a descubrir al Leonardo científico. Un genio que, sin que nadie lo supiera, escondía el futuro en sus cuadernos. Y bueno, esta es la imagen que tenemos todos en la mente. El gran maestro del Renacimiento, el sabio de la barba blanca, el artista, así, con mayúsculas. Y sí, por supuesto que lo fue, ¿y de qué manera? Pero esta imagen, tan icónica, es solo la mitad del cuento. Y la otra mitad es, de lejos, mucho más revolucionaria. Y ojo, que esto no es algo que digamos ahora. Su fama como artista ya era legendaria en su propio tiempo. Ya lo decía el historiador Giorgio Vasari en el siglo XVI. Hablamos de una reputación que lleva nada menos que 500 años intacta. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque ¿qué pasaría si sus mayores logros hubieran estado ocultos todo este tiempo? Pues eso es exactamente lo que pasó. Detrás del pintor se escondía el científico, y en sus cuadernos había descubrimientos que, de haberse publicado, habrían cambiado por completo la historia de la ciencia tal y como la conocemos. Es que esos famosos cuadernos no eran simples diarios de un artista con sus bocetos. No, eran mucho más. Eran el laboratorio de un científico que literalmente vivía en el futuro. Y esto que digo, que suena muy fuerte, no es para nada una exageración. Ahora lo vamos a ver. A ver, vamos con un ejemplo para que se entienda bien. Pensemos por un momento en el Renacimiento, un mundo lleno de supersticiones, de mitos. La gente se encontraba, por ejemplo, conchas marinas en lo alto de una montaña. ¿Y qué pensaban? Pues que eran juegos de la naturaleza o quizá restos del diluvio universal. Pero Leonardo no. Leonardo miró esas mismas conchas y vio algo completamente diferente. Vio la verdad. Fue tan sencillo y a la vez tan genial, se limitó a observar. Vio esas conchas en las cimas de los Apeninos y llegó a una conclusión que era para entonces radical. Dijo, si hay conchas marinas aquí arriba, es porque estas montañas en algún momento tuvieron que ser el fondo del mar. Una idea, absolutamente revolucionaria para su tiempo. Y aquí es donde la mente hace boom. Hablemos de fechas. Leonardo llega a esta conclusión sobre los fósiles más o menos en el año 1500. ¿Se sabe cuándo la ciencia oficial, se puso al día y aceptó esta idea? Pues no fue hasta 1669 con los estudios de un tal Nicolás Steno. Son más de 150 años, más de un siglo y medio antes. Es que uno se para a pensar, ¿cuánto habría avanzado la geología si no hubiera empezado con 150 años de retraso? Bueno, si lo de la geología parece increíble, esperen a oír lo de la física, porque esto ya es de otro planeta. Resulta que en sus estudios de mecánica, Leonardo va y describe ni más ni menos que el principio de acción y reacción. Sí, como suena. En sus notas dejó escrito cómo cada fuerza genera una fuerza de reacción igual y en sentido opuesto. Es que es la tercera ley del movimiento, el principio que todos asociamos a Sir Isaac Newton. Un principio que Newton no publicaría hasta 1687. Casi 200 años antes. 200. Estamos hablando de 2 siglos en los que la física estuvo avanzando a ciegas, sin una de sus leyes más fundamentales. Es que, de verdad, ¿alguien se puede imaginar cómo sería el mundo si la ciencia hubiera contado con esa pieza del puzzle desde el principio? Vale, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un solo hombre, trabajando casi siempre solo, se adelantara siglos a la ciencia de su época? La respuesta, la clave de todo, está en su método. Y lo mejor es que la respuesta nos la da él mismo. Fijaos en lo que escribió, es alucinante. Un siglo antes de que gente como Galileo o Francis Bacon pusieran las bases del método científico, Leonardo ya lo tenía clarísimo. A él no le valía la autoridad de los libros antiguos. Él solo confiaba en lo que sus propios ojos podían ver y lo que sus manos podían probar. Su método era, por así decirlo, un baile de 2 pasos. Muy sencillo, pero muy potente. Primero, la experiencia. O sea, observar, experimentar, tocarlo todo, con una curiosidad que no tenía fin. Y segundo, la razón. Usar la lógica para explicar por qué pasaba lo que había observado. Pensemos que vivía en una época dominada por el dogma, y él, en medio de todo eso, era un empirista radical. Pero ojo que su genialidad no era solo por el método, había algo más, algo que iba un paso más allá. Era la forma en que veía el mundo. Una manera de pensar que hoy en día, de hecho, tiene un nombre, pensamiento sistémico.
¿Y qué es esto del pensamiento sistémico? Pues para Leonardo significaba que nada en el universo existe por sí solo, de forma aislada. Para entender un fenómeno no basta con desmontarlo en piezas, hay que ver cómo se conecta con todo lo demás, qué relaciones tiene, qué patrones comparte. En resumen, no se fijaba en los ladrillos, se fijaba en el edificio entero. Él, por ejemplo, veía la Tierra como si fuera un organismo vivo, literalmente. Decía que los ríos eran las venas del mundo, igual que las venas llevan la sangre por nuestro cuerpo. Veía los mismos patrones, las mismas formas, tanto en lo más grande, el macrocosmos, como en lo más pequeño, el microcosmos. Y mirad, este ejemplo visual es perfecto para entenderlo. Aquí vemos sus bocetos. Por un lado, está estudiando los remolinos que se forman en el pelo de un caballo, y por otro los vórtices del agua. Y ve el mismo patrón, la misma dinámica de fluidos, la misma geometría, pero en dos cosas que en principio no tienen nada que ver. Esta habilidad para ver esas conexiones, esos patrones ocultos, era el verdadero motor de su genio. Muy bien, todo esto es fascinante, pero ¿qué tiene que ver con nosotros 500 años más tarde? Pues muchísimo más de lo que parece. Porque curiosamente, la ciencia más puntera de hoy en día está, en cierto modo, redescubriendo a Leonardo. A ver, la ciencia que nos dejó Newton y la Ilustración veía el universo como una especie de reloj gigante, una máquina que podíamos desmontar para entenderla. Pero la ciencia de hoy, la de vanguardia, pensemos en la ecología, la teoría de la complejidad, la física cuántica, ya no lo ve así. Ahora lo ve como una red, un sistema complejo de relaciones interconectadas. ¿A qué suena familiar? Es exactamente la misma visión que tenía Leonardo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Qué lecciones nos deja Leonardo? Pues, para empezar, a tener una curiosidad sin límites. También a pensar buscando relaciones y patrones, no solo datos sueltos. A ver el mundo como lo que es, un sistema vivo, interconectado. Y, quizá lo más importante, a entender que la ciencia no es un libro cerrado de respuestas, sino un trabajo que nunca se acaba. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Pensemos por un momento. ¿Cómo sería nuestro mundo si la ciencia, desde el principio, se hubiera construido sobre esa visión de Leonardo, la de una naturaleza viva en red, y no sobre la idea de una máquina? ¿Serían distintas nuestras tecnologías? ¿Nuestra relación con el planeta sería diferente? A lo mejor el verdadero legado de este científico perdido no está tanto en las respuestas que encontró, sino en las preguntas que, 500 años después, todavía nos obliga a hacernos.